Situación preocupante en Ecuador. Autoridades sanitarias indicarían que los casos de síndrome de Guillain-Barré estarían avanzando. ¿Qué estaría pasando en Ecuador en relación al síndrome de Guillain-Barré? ¿Qué riesgos estarían indicando las autoridades sanitarias? Sudamérica estaría en riesgo de una epidemia por síndrome de Guillain-Barré, dado que Perú y hoy en día Ecuador estarían casos. ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación de este 15 de julio de 2023, un grupo de expertos y autoridades en Ecuador estarían indicando que los casos del síndrome de Guillain-Barré estarían avanzando en el país, una situación preocupante que habría encendido las alertas. En este video hablaremos sobre esta publicación y daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre situación preocupante en Ecuador por incremento de los casos del síndrome de Guillain-Barré. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente Perú habría encendido las alertas sanitarias y habría declarado situación de emergencia por los casos de síndrome de Guillain-Barré, en donde las autoridades habrían asociado a este cuadro sobre todo tras la infección por una bacteria conocida como el Campylobacter jejuni. Sin embargo, es muy importante que no solo la infección por esta bacteria sería un factor desencadenante. Igualmente, las infecciones virales, dentro de ellos el dengue, pudo ser un factor que desencadenó los casos de síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, el problema sanitario se estaría extendiendo a Ecuador, en donde recientemente las autoridades habían indicado una situación preocupante con los casos de síndrome de Guillain-Barré. En una publicación de este 15 de julio de 2023, un grupo de expertos hablaría de la parálisis corporal a la muerte por insuficiencia respiratoria. Así se contagia el síndrome de Guillain-Barré, que ya lleva 22 casos en Ecuador. En centros de salud de Guayaquil, los médicos habrían informado sobre las complicaciones de este síndrome. Es muy importante que el síndrome de Guillain-Barré sería una condición de salud rara causada por complicaciones autoinmunes que generan debilidad muscular y hasta la parálisis corporal. Así se estaría catalogando de forma breve al síndrome de Guillain-Barré, por el cual se habría activado las alertas epidemiológicas en Ecuador, ante el panorama que estaría viviendo Perú, con 4 muertos y un incremento inusual de casos. La alerta se habría realizado en el Ministerio de Salud Pública, dado que se estarían reportando 22 casos a nivel nacional con este síndrome. Se había realizado énfasis de esta enfermedad para difundir el lineamiento de diagnóstico y tratamiento para conocimiento del personal de salud. Según médicos de Guayaquil, esta alerta es necesaria para que en centros de atención primaria y sobre todo en hospitales se pueda detectar a tiempo esta enfermedad, que es causada principalmente por la producción de anticuerpos hacia una proteína, lo cual afectaría a los nervios. Según habrían referido expertos, habrían indicado que muchos de los cuadros se habrían empeorado por la bacteria Campylobacter jejuni y que al generar la respuesta inmunitaria del organismo estaría complicando mucho más la salud, dado que estaría creando una enfermedad nerviosa inflamatoria con síntomas con cuadro diarreico, debilidad muscular, parálisis y hasta llegar, en el peor de los casos, a la muerte por una parálisis corporal que causa insuficiencia respiratoria. Para expertos en epidemiología, este síndrome se contagia debido a la insalubridad en la preparación de alimentos. No se transmite ni por la saliva, estornudos o algo así. La transmisión es por la ingesta de alimentos que provoca la cantidad de enfermos, como habría ocurrido en Perú, en donde se habría registrado a la bacteria Campylobacter jejuni como uno de los factores que habría desencadenado al síndrome de Guillain-Barré. A esto se le estaría sumando el cambio de clima. Las lluvias que provocan mala calidad en agua potable sería otro escenario importante a tomar en cuenta. ¿Qué provoca al síndrome de Guillain-Barré? Esta enfermedad autoinmune se da debido a las prácticas inadecuadas y malos hábitos en los cuidados de la salud, a lo que se le sumaría un mal control en la salubridad pública, acompañado de un cambio climático donde existen cambios en el ambiente. Las autoridades de salud implementan las alertas sanitarias en la zona para que de esta manera se tomen las medidas correspondientes. En centros médicos de Guayaquil, los especialistas estarían informando a la comunidad sobre este síndrome para conocer los síntomas. Es muy importante que el síndrome de Guillain-Barré sería una consecuencia a otras infecciones generalmente virales y bacterianas
que podría desencadenar un cuadro autoinmunitario. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día en Ecuador se estaría dando la voz de alerta, sobre todo porque los casos del síndrome de Guillain-Barré estarían incrementando, una situación que se habría registrado en el país vecino de Perú, y hoy en día Ecuador ya iría registrando más de 22 casos de síndrome de Guillain-Barré. Una condición importante a mencionar es que el síndrome de Guillain-Barré sería una consecuencia generalmente a un proceso que desencadenó o un virus o una bacteria. En algunos casos también se ha mencionado que ciertas vacunas podrían desencadenar la activación de una respuesta autoinmunitaria que finalmente conlleve al daño de los nervios. El síndrome de Guillain-Barré hoy en día estaría avanzando no solo en Perú, sino que Ecuador recientemente habría declarado una situación de emergencia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde Ecuador había declarado una emergencia por los casos de síndrome de Guillain-Barré. En una reciente publicación de este 15 de julio de 2023, un grupo de expertos y autoridades en Ecuador habría mencionado que la situación iría avanzando y hoy en día estarían en una alerta sanitaria, dado que en Ecuador se habían registrado ya 22 casos del síndrome de Guillain-Barré. En centros en salud de Guayaquil, los médicos estarían informando sobre las complicaciones de este síndrome. Es muy importante mencionar que la alerta la había realizado el Ministerio de Salud Pública, donde a nivel nacional en Ecuador se estarían reportando ya 22 casos. Se habría realizado hoy en día la difusión del mensaje para conocer sobre este síndrome. El síndrome de Guillain-Barré sería un cuadro neurológico causado por una respuesta autoinmune, en donde generalmente lo desencadenaría infecciones tanto virales como bacterianas. Uno de los factores que habría sido asociado en Perú habría sido el Campylobacter jejuni, una bacteria que se adquiriría por una mala preparación en los alimentos. Igualmente, los expertos no habrían descartado que los casos del virus del dengue hayan sido un factor que haya propiciado el avance del síndrome de Guillain-Barré. Datos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Ecuador en alerta sanitaria por los casos de síndrome de Guillain-Barré. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.